nuestra presentación de hoy. Le doy la bienvenida a todas y todos los estudiantes de este curso Informe de Sostenibilidad. Hoy, 15 de junio, nuestro último del 2024, nuestro último curso, perdón, nuestra última clase de este curso. Ya llevamos con estas 3 clases y felizmente pues puedo decir que bastantes personas han convocado en este reto de recibir esta instrucción, hacer las tareas, estar cumplidos con los horarios, participar. Entonces, eso es algo que merece ser felicitado de parte mía hacia ustedes, que no es fácil uno comprometerse a estudiar, ¿no? Y más el sábado en la mañana. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a esta sección y la vamos a partir en 2 partes. En un momento yo silencio aquí. La vamos a partir en dos secciones. Vamos a terminar en la primera sección de 45 minutos, la explicación sobre el GRI, que quedó faltando la semana pasada, y más o menos, y ahí tenemos un break de 10-15 minutos, y luego más o menos a las 11, de 11 a 12, vamos a dar nuestra segunda sección de hoy y la última sección del curso, en donde vamos a exponer unas herramientas prácticas que ustedes pueden utilizar para la construcción y el análisis de los informes de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con esa exposición relacionada con aspectos relevantes del informe GRI. Yo quisiera entonces presentar aquí esta diapositiva. Ustedes me dirán si la ven. Antes de eso, quiero recomendar que ya vemos 64 personas. La tendencia es que más o menos se conectan 100 personas. Entonces, los que se van conectando, por favor, mantener los micrófonos apagados para no interrumpir. Al final de esta sección del GRI, voy a dar también unos lineamientos para que puedan cumplir las tareas que deben de hacer para poder certificarse. ¿Listo? Y también voy a explicar algo del uso de la plataforma. Bueno, muy bien. Esteban, si me permites, por favor que el colega Pérez apague la cámara y todos para que se principalice tu imagen, por favor. El compañero Manuel Pérez puede apagar la cámara y también Darío Santa Cruz pueden apagar la cámara. Listo, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Listo, entonces, ahora al final de la clase espero que podamos tomarnos unas fotos, prender la cámara a todos, porque es la despedida, ¿no? Pues tenemos que hacerlo con mucha felicidad, esa despedida, que no va a ser para siempre, ojalá sea también poco tiempo volvernos a ver en otros cursos o en otros espacios académicos. Bueno, muy bien. Entonces voy a presentar aquí la exposición. Este material, pues, está en la plataforma educativa de Universos. Bueno, muy bien. Recordemos que el GRI tiene unos principios. Tiene el principio de la inclusión, la materialidad, la exhaustividad, la precisión, la claridad, la comparabilidad y la puntualidad. Esos principios están aquí en la diapositiva, no los vamos a dar en ellos. Son realmente principios muy claros, sencillos de entender, y en las diapositivas está cada una de los conceptos que explica cada uno de esos principios, y los invito a revisarla
esta diapositiva que ya está colgada en la plataforma educativa de este curso de Universo 2. Bueno, hay un aspecto importante que tiene que ver con el grid para poderlo entender muy bien, y es la estructura de la norma del grid. Mire que aquí en esta gráfica está explicado, está estructurado cómo es que ese grid está formado por diferentes bloques de normas. Entonces miren que hay 3 bloques de normas. Hay un primer bloque que se llama estándares universales, que hay otro segundo bloque, son los estándares sectoriales, y hay otro tercer bloque que son los estándares temáticos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los estándares universales, como su nombre lo indica, todas las empresas que implementan GRI tienen que, así la empresa implemente GRI de manera voluntaria, para que el informe sea válido y tenga unos mínimos estándares de calidad, se debe de cumplir estos primeros bloques de normas, o sea, los estándares universales, que son requerimientos y principios para el uso de los estándares GRI, contenidos sobre la organización del informe y contenidos y orientaciones sobre los temas materiales de la organización. Esos 3 bloques, las condiciones de esos 3 bloques se deben de cumplir cuando se construye un informe GRI. Ahora más adelantico vamos a ver un informe GRI de una empresa real, y vamos a determinar, vamos a ver cómo se lee ese informe y cómo se visualiza cada una de esas partes. Otra parte importante son los estándares sectoriales. Como su nombre lo indica, cada sector económico debe cumplir una parte de esa norma, parte de esa actividad económica que la empresa realiza. Por ejemplo, una empresa petrolera de energía es un sector energético, entonces ese sector energético, bajo el estándar GRI, tiene que cumplir una normatividad específica. ¿Ya? Entonces hay que consultar esa parte de la norma de ese sector y aplicarla al informe de sostenibilidad. Y ahora hay otra parte que es mucho más específica, que son los estándares temáticos del GRI. O sea que dentro del sector ya hay unos temas específicos, en donde está básicamente la métrica, la fórmula, el mecanismo para hacer la medición. ¿Ya? Entonces, básicamente ahí en esos estándares temáticos está la metodología para hacer la medición, el detalle. Entonces, hay que determinar dentro del sector cuál temática se va a escoger, porque cada sector tiene una cantidad de temáticas y no todas las temáticas de un sector puede ser que apliquen a una empresa específica. Entonces, hay que primero seleccionar el estándar sectorial y luego en el estándar sectorial determinar cuáles son los temas o las metodologías específicas para poder generar esas métricas. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Bueno, sigamos avanzando acá, en donde en estas diapositivas de aquí para allá se explica, en cada una de esas diapositivas hay un resumen de lo que se trata cada uno de esos bloques que yo les acabé de mostrar. Por ejemplo, tenemos el bloque de la serie 100. Ellos están identificados por números, ¿no? Entonces, la serie 100, todas las normas GRI que comienzan por 1, ¿ya? 101, 102, 103, son de fundamentos. O sea, básicamente,
si pudiéramos compararlo con los estándares de NIT de sostenibilidad, podríamos decir que es el marco conceptual de la norma. Entonces miren que en la GRI 101 están fundamentos para la elaboración de los informes. Voy a leer textualmente lo que dice ahí, y si hay pie para dar alguna explicación, lo digo. Este 101 dice, describe los principios y requisitos generales para la elaboración de informes de sostenibilidad. O sea, ahí están esos principios que ya les detallé arriba, ahí es donde está el contenido en la norma. El 102, información general, describe la información general que las organizaciones deben proporcionar por sí mismas, como su nombre, ubicación, actividades, estructura de propiedad y gobierno. O sea que número de NIT, razón social, objeto social, sectores económicos, toda esa información, ¿dónde va? Va en esta sección 102 de la información. Y la sección 103 es enfoque de gestión. Describe cómo las organizaciones identifican, gestionan y evalúan sus impactos económicos, ambientales y sociales. El equivalente de esta parte podríamos decir que es el manual de políticas contables para la información financiera. ¿Ya? Entonces, aquí en el 103 se debe de presentar en esos informes las principales directrices que tiene la organización para hacer la valoración de los impactos ambientales, cuáles son las metodologías que determina la organización para, por ejemplo, determinar cuáles son sus grupos de interés, cuáles son los principales lugares donde se impactan, qué considera impacto, desde qué nivel de daño se considera el impacto, qué tipos de impactos se identifican, cuáles son esas metodologías que se utilizan para medir, evaluar, controlar y finalmente mitigar el impacto. Entonces, este 103 es muy importante, es básicamente como el mapa de ruta, hablando desde el punto de vista del auditor. El auditor, cuando vaya a hacer una auditoría al GRI, pues se tiene que ir al 103, porque en el 103 es donde dice con qué rasero se tiene que hacer esa auditoría. ¿Ya? Recuerden que pues, las auditorías siempre se hacen de acuerdo a los parámetros que la misma compañía se compromete a cumplir, ¿no? en sus manuales de políticas internas, o con normas regulatorias que están por encima de esas normas internas. Bueno, pasemos a otra serie, que es la serie 200. La serie 200 son aspectos económicos. Los aspectos económicos están divididos también en tres partes. El primero, el 201, impacto económico directo, mide el impacto económico directo de las organizaciones para la generación de empleo, la inversión y el pago de impuestos. Mire lo importante y lo amplio que es el GRI, ¿no? Entonces, aquí ya el informe de sostenibilidad está mostrando unas facetas de su situación financiera muy específicas a generación de empleo, inversión, impuestos. O sea que el GRI ya de por sí, de pronto las personas que no conocen el GRI, cuando escuchan hablar del GRI, creen que todo es ambiental, ¿no? Que todos son variables ambientales. No, el GRI en realidad mide las tres dimensiones que están en los informes, por ejemplo, integrados. O sea, que mide hay una revelación de información financiera, hay una revelación de información ambiental y otra revelación de información social. La parte de revelación de información financiera está aquí en la serie 200. Sigamos. Compras prácticas. Mide las prácticas de compras de las organizaciones como la selección de proveedores y gestión de la cadena de suministro. Supremamente importante esto de la cadena de suministro y los proveedores. ¿Por qué? Porque
en el estándar GRI, si me comprometo a cumplir, por ejemplo, este 202, quiere decir que yo tengo que hacer una selección de proveedores con un criterio que pueda cumplir mis objetivos de sostenibilidad en la empresa. Me explico. Si yo soy una empresa que utiliza una materia prima, por ejemplo, una materia prima relacionada con plásticos, compro material relacionado con plástico a un proveedor. Pero ¿qué pasa? Este proveedor infringe las normas ambientales de su país al fabricar su plástico. El proveedor me vende a mí un plástico económico y para mí es un buen negocio comprar esta materia prima. Y digamos que la materia prima es de buena calidad para mi proceso productivo. Pero con esta información que me está pidiendo el informe GRI, me está diciendo que de alguna manera yo tengo que hacer un examen a esos proveedores y tengo que determinar si esos proveedores están cumpliendo o no con sus respectivas normatividades. Entonces podría ser que yo como política en mi empresa, para ser sostenible y sustentable, podría yo tener dentro de mis políticas que una condición para que un proveedor pueda ser proveedor mío, yo le exija que ese proveedor tenga informes de sostenibilidad, bajo GRI, por ejemplo, o bajo NIS de sostenibilidad. Entonces, ese es un buen criterio. O podría yo tener un criterio que diga, no, esta empresa tiene que tener al menos una certificación ISO 14000, ISO 14001, que es el ISO 14000 ambiental, ¿ya? Para asegurar que ese proveedor está cumpliendo con una norma en la cual me garantiza que yo no voy a ser cómplice. Óiganlo bien, yo podría ser cómplice de ese proveedor si le compro esas materias primas, si el proveedor está cometiendo delitos ambientales al fabricarlas. Entonces, si ven lo complicado ahí. Puede ser que el proveedor tenga materias primas muy finas y muy baratas, ¿cierto? Pero ¿qué tal que el proveedor contrate niños y los coloque a trabajar en minas, por ejemplo? Por ejemplo, ahí para la elaboración de artefactos electrónicos está este mineral que se llama el Contal. Ese material se ha podido demostrar que muchas empresas que extraen este material de la tierra contratan niños para extraerlo. ¿Por qué? Porque las cuevas o los túneles que se fabrican para extraer ese contal son muy pequeños y una persona grande no cabe por ahí. O se necesitaría pues una tecnología más avanzada para poder extraerlo. Entonces es más barato que los niños lo extraigan, pero eso es un delito, ¿no? Básicamente eso es violación de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo una empresa termina siendo cómplice de sus proveedores? Pues simplemente comprándoles. El 203, indirectos, mide los impactos económicos indirectos de las organizaciones como los impactos en la cadena de valor y en la economía. O sea, después de yo producir mis cosas, miren que aquí el 102 es antes, ¿no? Comprar las materias primas para procesar mis productos, ¿ya? Entonces esa es la cadena, eso es lo que se conoce como cadenas de valor extendida. Una cadena de valor extendida es aquella que observa de dónde provienen las cosas, ¿ya? Y observa también para dónde van las cosas, para lado y lado, ¿no? Entonces, no solamente yo me voy a preocupar porque en mi proceso productivo no se estén generando emisiones de CO2, pues eso es relativamente sencillo, ¿cierto?
relativamente sencillo. Más complejo, más difícil es poder controlar que después que yo fabrique mis productos, esos productos, ¿qué pasa con esos productos? ¿Será que esos productos, cuando se desechan, van a un sumidero especializado para que no se depositen esos desperdicios en las fuentes hídricas? ¿O qué tal que eso vaya a parar a las lagunas o se quemen y contaminen contaminen el aire? O que sean ingeridos por animales y terminen en los sistemas digestivos, incluso en la misma carne y sangre de los animales, como sucede con los microplásticos hoy en día, ¿no? Los microplásticos están presentes hoy en día en prácticamente todos los alimentos, en las carnes, en los peces, más que todos los peces, porque hay muchos microplásticos en los océanos, y los peces ya en su estructura casi genética tienen estos microplásticos, son casi del tamaño de partículas, de moléculas, o sea, hacen parte de la composición del mismo cuerpo de la persona, perdón, del animal. Y cuando los comemos, pues estamos comiendo microplásticos. ¿Y quién es responsable de que esos animales tengan ese microplástico? Pues las empresas que fabrican sus productos, las lanzan al mercado y no tienen unos mecanismos para poder reutilizar o direccionar los desechos de su producto a sus niveles especializados. Eso es algo que maneja una tendencia en la economía que se conoce como economía circular. Ojo con eso. Entonces, miren que aquí, cuando estamos hablando de los numerales 202 y 203, básicamente nos está diciendo que, o nos está sugiriendo que las empresas tienen que aplicar economía circular. ¿Economía circular qué es? Lo que les estoy diciendo, los productos que se genera la empresa tiene que hacer de alguna manera que los desechos de ese producto vuelvan a la empresa y hagan otra vez parte del proceso productivo para poderlo reciclar y utilizar gran parte de los materiales que tiene el producto ya desechado. Eso se llama economía circular. Bueno, muy bien, sigamos avanzando aquí en la serie 300. Ya la serie 300 ya es de aspectos ya ambientales. Entonces miren que la sostenibilidad y la sustentabilidad no es solamente ambiental. La sostenibilidad y la sustentabilidad tiene que ver con un equilibrio entre esas tres dimensiones, de la dimensión financiera, la dimensión ambiental y la social, estén equilibradas. Entonces, un informe de sostenibilidad, pues no solamente tiene que hablar de aspectos ambientales, sino de las tres dimensiones. Entonces, aspectos ambientales. Esta serie ya es más larga, ¿no? Miren que tiene 7 partes. Voy a leerlas rápidamente de ellas, ¿listo? Voy a leerlas todas y al final hago una síntesis de la serie 300. 301, materiales. Mide el uso de materiales por parte de las organizaciones como el agua, la energía y las materias primas. Energía. Mide el consumo de energía por parte de las organizaciones y sus emisiones de gases de efecto invernadero. 303, agua. Mide el uso del agua por parte de las organizaciones y sus impactos en la calidad del agua. Biodiversidad. Mide los impactos de las organizaciones en la biodiversidad. 305, emisiones, mide las emisiones de las organizaciones como las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes del aire y vertidos o vertimientos. 306, fuentes y residuos, mide la generación y gestión de fuentes y residuos por parte de las organizaciones. Y el 307, cumplimiento ambiental, mide el cumplimiento de las organizaciones de las leyes y regulaciones ambientales.
Mire que es muy amplio el 300, la serie 300. No significa que una empresa tiene que cumplir con todas. No, porque esto es voluntario, ¿ya? La empresa selecciona cuál de esos numerales, cuál de esas métricas son las que más le conviene y para él cuáles son los más materiales, ¿no? Y los que están en capacidad de poder medir. Entonces puede ser que una empresa, la empresa que yo les digo ahorita de generación de plásticos, decida hacer una medición del 305 de emisiones. La parte de las emisiones, el 305, es un ítem que casi todas las empresas hoy en día, cuando implementan GRI, deciden hacerlo porque es algo que está en el ojo del huracán, ¿no? Es el indicador, uno de los más importantes, yo podría decir el más importante, que se revela en el informe de sostenibilidad, medición de emisiones, pero no significa que todas las empresas tienen que medir emisiones porque puede ser una empresa de servicios, por ejemplo, y podría decir, esa empresa de servicios podría decir, no, yo voy a limitarme a medir la energía, el consumo de energía que yo utilizo para las prestaciones de mis servicios. Bueno, fuentes y residuos, mide la generación y gestión de efluentes y residuos por parte de la organización. Esto, por ejemplo, es muy importante para algunas organizaciones que prestan servicios como servicios de alimentación y servicios de habitación o hotelero, ¿no? Imaginen ustedes cuántos desperdicios no genera los hoteles en las regiones turísticas, ¿no? En los sitios, en las playas, en todos estos lugares donde hay cientos de hoteles, o a veces hasta miles de hoteles, ¿cierto? Y todos generando una cantidad grandísima de desperdicios diarios, de alimentos, desperdicio en alimentos, de agua, detergentes, etc. Y finalmente, cumplimiento ambiental. Esta es importantísima porque es la que el auditor de pronto se va a sentir más con más interés de poder estudiar, ¿no? Y la que más se tiene que tener en cuenta cuando hay leyes que sancionen a la empresa por contaminar en las diferentes jurisdicciones. Recordemos que uno de los objetivos de cumplir los estándares de informe de sostenibilidad es evitar, además de ayudar al medio ambiente, es evitar que a la empresa la multen, ¿ya? Evitar sanciones, evitar que la empresa acabe con su marca, con su reputación. Entonces, este es un ítem supremamente importante que prácticamente todas las empresas deben de llenar. Bueno, y la serie 400 ya son los aspectos sociales. Miren ustedes que es muy amplia, ¿cierto? Va desde la 214, desde la 401 a la 414. Voy a leer aquí solamente los subtítulos en negrilla y les dejo de tarea para que ustedes profundicen más en cada uno de esos subtítulos. Entonces, en los aspectos sociales está, por ejemplo, empleo, salud y seguridad en el trabajo, formación y educación, diversidad e inclusión, trabajo infantil y trabajo forzoso, realmente importante, derechos de los pueblos indígenas, seguridad social, diálogo con las partes interesadas, supremamente importante, derechos humanos, también importantísimo aquí en Colombia, y pues ya estoy seguro en todos los países de América Latina también. En estos derechos humanos hay una noticia esta semana, ¿no?, que es trascendental en Colombia, y es que se condenó a una empresa, una multinacional extranjera que se llamaba Chiquita Brands,
es una empresa bananera, y se condenó. ¿Por qué? Porque la empresa se demostró ya de manera irrefutable que la empresa financiaba grupos paramilitares para desplazar a las personas. Eso es supremamente delicado, ¿no? Como una empresa norteamericana saca dinero de sus arcas para pagarle a mercenarios para que vayan y masacren personas. Eso es una cosa aterradora, y a uno le queda como la sensación de que, uy, eso ocurrió. Sí, aquí en Colombia ocurrió, ¿ya? Y no sé si está ocurriendo en algunas regiones del país, pero sí ocurrió de los años 50, 80, 90. Durante todas esas décadas hubo empresas, tanto nacionales como extranjeras, que estuvieron inmersas en el paramilitarismo. Y esto no es que uno quiera mezclar situaciones políticas con las labores relacionadas con la sostenibilidad. No es que se quieran mezclar, sino que están intrínsecamente relacionadas, ¿ya? O sea, estamos hablando de derechos humanos. Empresas que deberían de aportar trabajo y desarrollo social, ¿cómo así? Empresas que matan gente, pero ocurre, aquí en Colombia ocurrió, y de pronto hay algunas empresas, digo, muy poquitas, pero las hay, que pueden estar inmersas en estos problemas de incumplimiento de derechos humanos. Ahora, el caso que les estoy dando de Chiquita Brands, de grupos paramilitares, eh, no solamente ocurrió allí, ¿no? Tenemos empresas ganaderas, tenemos empresas de extracción de petróleo, de minerales, bueno, cantidad de empresas. Tenemos incluso, y aquí, yo sé que esto está quedando grabado, pero pues estoy diciendo estas cosas con mucho profesionalismo porque existe evidencia para eso. Hay investigaciones de empresas de renombre multinacionales como Coca-Cola, oíganlo bien, Coca-Cola, inmersas en estos problemas de paramilitarismo. O sea, no es solamente la bananera, son empresas reconocidas también. También empresas petroleras, empresas de oro, eh, empresas de extracción de oro, etc. Bueno, y la infracción de los derechos humanos no es solamente relacionada con masacres y no solamente relacionada con grupos paramilitares, sino, por ejemplo, eh, el trabajo forzoso. Mire que es un ítem que se toca en el 405, trabajo infantil y trabajo forzoso. Está también en el 409, porque cuando a la persona se le forza por trabajar más de lo legal, se está infringiendo un derecho humano a esa persona. Entonces hay muchas formas para vulnerar ese derecho, y las empresas hoy en día podrían estar inmersas en eso. Miren que por allá en Chile, no sé si aquí hay compañeros de Chile, hay una empresa chilena que estaba obligando a las recepcionistas a que no se podían levantar para ir al baño y las obligaban a usar pañal. Eso es infringir los derechos humanos, ¿ya? Entonces, claro, difícilmente una empresa que hace un reporte de sostenibilidad eh, voluntario, pues ella misma va a reflejar esas cosas ahí. De seguro no las va a reflejar, ¿no? Cuando es obligatorio, de pronto, y si hay una mirada de jueces, de medios de comunicación, pues por obligación al menos tiene que mencionar eh, investigaciones en curso y que la empresa está trabajando para solucionar esos problemas, ¿no? Al menos tienen que reflejarlas así, si es obligatorio el reporte. Otros aspectos sociales es seguridad y protección de la comunidad, importantísimo. También aquí en Colombia se ve mucho, ¿no? Ha habido muchos casos en donde las empresas no guardan esto,
de protección a la comunidad, al contrario, a la comunidad la contaminan, la desplazan, la dañan, etc. Productos y servicios sociales, marketing y etiquetado. Aquí en Colombia, hablo de Colombia, que es lo que conozco, aquí en Colombia ya hay unas normas de etiquetado, en donde tiene que aparecer, por ejemplo, pues todos los ingredientes de los productos, eso ya lo sabemos, pero son diferentes porcentajes de, por ejemplo, de grasas saturadas, potasio y de diferentes químicos que podrían ser dañinos para la salud humana. Privacidad del cliente y protección de datos y suministro responsable. Entonces miren ustedes todos estos ítems tan importantes que tienen los informes de sostenibilidad del GRI y que serían supremamente valiosos si la empresa los da a conocer de manera transparente para que la comunidad las utilice para protegerse ella misma, ¿no? Bueno, aquí en este otro, bueno, ya hemos terminado de exponer esas diferentes principales métricas y la estructuración que tiene el GRI. En este cuadro que tengo aquí, está pues, en las diapositivas que están en la plataforma, aquí les estoy mostrando las diferencias que existen entre los diferentes marcos. La NID de sostenibilidad del ISSB, el GRI, ustedes aquí, y el ISO 14001. El ISO 14001 no es un estándar de informe de sostenibilidad, por eso no lo estamos viendo aquí en este curso, pero lo coloqué ahí porque con base a la información que se genera en los sistemas basados en el ISO 14001, se podrían generar informes de sostenibilidad. Entonces, por eso lo coloco ahí como para comparar los diferentes elementos que tiene. Entonces, miren que hay, no voy a explicar pues cada uno de ellos, este cuadro comparativo se los dejo a ustedes. Este cuadro comparativo lo he construido yo de acuerdo a mi experiencia, al estudio y al trabajo que he hecho en los diferentes estándares. Y bueno, se los dejo ahí para que ustedes lo estudien. Quiero solamente hacer énfasis en dos aspectos. Primero, el alcance de ellos y, y este que dice obligatoriedad. ¿Listo? Entonces, el alcance de las NID de sostenibilidad. Entonces, podemos decir que información específica se centra en información específica relacionada con los riesgos y oportunidades de sostenibilidad que pueden afectar significativamente la posición financiera, el desempeño y el valor futuro de la empresa. A su alcance, recordemos la semana pasada, antepasada fue la primera clase, vimos que el alcance de las NID de sostenibilidad básicamente se centra en revelar los riesgos y oportunidades, incluso ustedes tenían una tarea relacionada con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más importante que tiene ese alcance de esa norma. Y el GRI, entonces, ¿qué alcance tiene? Abarca una amplia gama de temas de sostenibilidad, no solo aquellos con impacto financiero, como vimos ahora, tiene información relacionada con aspectos ecológicos, ambientales y aspectos sociales. O sea que el alcance es mucho mayor, el GRI. Y miremos el ISO, aunque no lo estamos estudiando, pero pues solamente por cultura general, ¿cierto? Se centra en la gestión de los aspectos ambientales de la organización, como la contaminación, el consumo de recursos y la gestión de residuos. Valga decir que el ISO 14001 se aplica a los procesos productivos, ¿ya? No a toda la cadena de valor, porque es que la cadena de valor tiene actividades de apoyo y actividades primarias, ¿cierto? Que son las productivas. En los informes GRI se tiene que
tener en cuenta toda la cadena de valor, no solamente las actividades primarias, sino las actividades de apoyo. Por eso tenemos en la serie 200 el análisis de los proveedores. Los proveedores están dentro de la cadena de valor en una actividad de apoyo no primaria que se llama suministro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de allá, de esa teoría de Michael Porter? Entonces, en esa actividad, gran actividad que se llama suministro, dentro de la cadena de valor, que es una actividad de apoyo, está esa serie, los 200. Pero en la ISO 14000 no alcanza a visualizar ese alcance de los proveedores, sino a partir de la utilización de las materias primas en los procesos productivos. Bueno, y la característica de si es obligatorio, podemos ver que la NIT de sostenibilidad es un proceso de adopción, podríamos decir. Aquí en Colombia hay un proceso de convergencia de la norma. Algunos países ya lo han adoptado y están en proceso de hacerlo, pero aún no es obligatorio a nivel global. O sea, el estándar se presentó globalmente, pero ya depende de cada jurisdicción irlo adoptando de manera obligatoria. Aquí en Colombia estamos esperando que hayan avances sobre eso. Está un poquito, no sé, como muy calmado el ambiente relacionado con eso. Hubo un alboroto cuando recién el año pasado el estándar se dio a conocer, ¿cierto? El Consejo Técnico de la Contaduría mandó a construir este comité de expertos de sostenibilidad. Hicimos el trabajo, y yo soy parte de ese comité, hicimos nuestros documentos, pero hay un silencio en estos momentos sobre el tema, no sé qué pasa. Incluso voy a hacer la gestión de averiguar a ver si se tiene proyectado de pronto hacer un paso más relacionado con el proceso de convergencia. Bueno, la GRI es voluntario y el ISO también es voluntario. Podría ser que un país, para ciertos sectores, pueda colocar como obligatorio alguno, no solamente el ISSB, sino el GRI, o como una cuestión que resultó la semana pasada y que el compañero Wilman por acá durante la semana también me preguntaba, y era, bueno, si en Colombia, por ejemplo, en alguna de sus jurisdicciones se implementa obligatorio la NIT de sostenibilidad, entonces, ¿qué va a pasar con las empresas que reportan en GRI? ¿Ya? ¿Será que se tienen que pasar a la NIT de sostenibilidad a la NIT de sostenibilidad y tienen que dejar de reportar en el GRI? No, porque hay un convenio de cooperación entre las partes en donde el hecho de estar reportando con una norma, eso no impide que se esté cumpliendo esa normatividad en la jurisdicción. Me explico, lo decíamos la clase anterior. Si una empresa está reportando en GRI y se implementa como obligación el estándar del ISSB, de sostenibilidad, lo más seguro, eso no se sabe hasta que la norma salga, pero lo más seguro es que la empresa pueda seguir reportando en GRI y estar cumpliendo la norma. ¿Ya? O sea, no se le va a decir que, entonces tiene que dejar de reportar en GRI. No, ¿por qué? Porque ellos tienen unos puntos comunes, ¿no? En la construcción de la norma hay unos puntos muy comunes y entonces aquí hay que tener en cuenta que hay un principio en estas normas
y es que cuando una regulación es obligatoria, aquí el compañero Wilmar, yo le invito a que si quiera comentar algo al respecto, lo pueda hacer respecto a eso, es que cuando hay una norma obligatoria, así como ocurre con la NIF, esas NIF no, la empresa no puede, por más obligatorio que sea, no puede incurrir en unos costos supremamente altos a tal forma que la empresa se quiebre, ¿no? Entonces, hay un principio ahí de razonabilidad en los costos para implementar la norma, ¿no? Y implementar una norma no es barato, ¿no? La empresa tiene que incurrir en unos costos y si la empresa ya tiene GRI, el desmontar ese GRI para pasarse al otro puede ser ahí sí muy oneroso, ¿cierto? Sería perder esa inversión de años, porque ya hay empresas que ya llevan bastantes años reportando el GRI y no sería justo para esas empresas. No sé, compañero Wilmar, te invito a que estás por ahí, que puedas aportar sobre esta idea de ese principio de economía, de eficiencia que tiene que haber en las empresas para implementar estándares obligatorios. Bueno, creo que como era Wilmar, de pronto no. No, gracias, Esteban, aquí estoy. Ah, bueno. No, es que, digamos, lo comentábamos al inicio de la reunión, y entonces yo planteaba un concepto que, digamos, que es lo que ha ocurrido un poco con las normas de información financiera. Y es que nosotros en Colombia terminamos adoptando y aplicando las normas internacionales de información financiera, pero muchos la aplican meramente como marcos de cumplimiento. Es decir, es Sí, más un checklist, ¿sí? Entonces hoy usted puede encontrar que muchas empresas que dicen que aplican las NIF, pues en realidad solo están haciendo una declaración dentro de la política y en realidad no las aplican porque uno encuentra muchas divergencias, porque se aplican como reglas. Entonces, mi planteamiento era que cuando usted establece unos requerimientos que son desproporcionados, como ocurre en Colombia, porque pareciera que a veces la regulación no tiene en cuenta principios de proporcionalidad, o que si se establecen otros no la entendemos, pues en esa idea de hacer una aplicación muchísimo más global, pues nos vamos a enfrentar es algo similar, a que todo se vuelva una normativa que puede ser desproporcionada, que se olvida de otros elementos, por ejemplo, como el educativo. A mí me causa a veces, no puedo entender qué está primero, si la regulación o la educación, ¿sí? A veces he terminado concluyendo que primero la educación, o por lo menos pensando que hay diferentes estrategias que se pudiesen adaptar en unos niveles que digamos que son más pequeños, como el de las pymes. Entonces, un poco yo planteaba la reflexión sobre eso, porque mi pregunta era cómo hacer entonces para que la regulación no termine siendo solamente mero cumplimiento, porque pues lo que yo he podido conocer frente a los requerimientos que hemos expedido en Colombia, por ejemplo, los de Superfinanciera con su circular 31, con lo que hizo Superintendencia Social el año pasado, pues lo que yo he visto es que hay una gran fragmentación, que las autoridades de regulación están pensando más en cómo recopilar información para decir que ellos sí cumplen su función regulatoria y que no están pensando de forma más integral. Y me temo que si hacemos una regulación que resulte francamente desproporcionada, pues seguramente muchos vamos a tener cosas que hacer y eso potenciará muchísimo el trabajo, como sucedió con las NIF, pero me temo que todo va a terminar siendo mero cumplimiento. Entonces, por eso yo creo como en procesos más integrales, que vayan integrando a todos en la educación y pienso que deberían enfrentarse diferentes estrategias, ¿no? Cuando pensamos en la sostenibilidad, como que no pensamos en nuestra realidad, ¿sí? Es un poco porque nuestras visiones a veces son muy desde áreas específicas y eso termina volviéndose un problema. Entonces, tal vez esa era como la reflexión que yo planteaba y planteaba que reflexionáramos un poco sobre eso porque pues si conocemos que eso puede pasar, pues tratemos de que no se vuelva un informe de mero cumplimiento y que no terminemos haciendo informes de convergencia como en el pasado, que al final hoy revisamos y que pronto pueden tener muchísimas falencias, y que pensemos realmente en el fondo de lo que implican los informes de sostenibilidad, y es ese concepto que tanto hablamos de doble materialidad de impacto, riesgos y todo eso, que realmente sí sea como parte del EDN de las empresas y que se integren ellos, y también en los contadores, ¿no? Porque creo que ahí hay muchos actores que tenemos que reflexionar sobre ello. muchas gracias, Wilmar. Bueno, para los que no conocen al compañero Wilmar, la visión de Wilmar es muy importante porque el doctor Wilmar fue parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, incluso fue
presidente del Consejo Técnico de la Contraloría Pública en Colombia por 2 periodos consecutivos, entonces él tiene una visión muy amplia de todo lo que tiene que ver al menos con esta parte de los estándares NIF para la información financiera, ¿no? Entonces, por eso le agradezco y son muy valiosos los aportes del compañero Wilmar y ojalá en escenarios futuros podamos seguir haciendo trabajo colaborativo en estos procesos de formación que son tan necesarios, ¿no? Básicamente lo que está diciendo Wilmar es una gran realidad y es una de las motivaciones mías para dictar este curso, ¿no? Se necesitan que haya unos procesos de concientización desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la ética, y eso solamente se logra a través de procesos como estas experiencias que vimos aquí en este curso de poder tener un aprendizaje significativo. Bueno, estimados amigos, vamos a terminar esta sección del GRI, pero quisiera antes de terminarla, por favor, hacer énfasis en la tarea que hay que hacer. Aquí voy a compartir la pantalla de la plataforma tecnológica de Universo 2, en donde está el curso. Ahí yo la comparto por aquí. Porque hay una nueva tarea, ¿no? Entonces, para los que no han hecho la primera tarea, ya se les acumuló la segunda tarea. Por favor, hagan las tareas. Entonces, miren ustedes que aquí estoy en un usuario relacionado pues como ustedes lo ven exactamente en sus plataformas. Ustedes entran al curso de informe de sostenibilidad, ven esto, ¿cierto? Y aquí están las lecciones. Si ven aquí las lecciones, hay 3 lecciones, el estándar NET, S1, S2, el GRI y metodologías y herramientas prácticas para la elaboración de informes de sostenibilidad, que es el que vamos a ver hoy. Pero si ustedes ingresan al GRI, ahí está todo el material que hemos visto hasta hoy, desde la clase anterior hasta hoy. Entonces miren que allí está esta guía de reportes que se las compartí, que se aplicó en Chile. Aquí está este otro documento que habla ya específicamente de la presentación que yo les acabo de terminar y que la presentamos la semana pasada, pero esta semana también. Aquí está un video que se los coloco de complemento para que ustedes puedan revisar la clase anterior, ¿cierto? Eso es todo lo que vimos en la clase anterior. Y está este otro documento. Bueno, este documento, me quedó repetido porque es la... no, este es el video. Estos dos son las dos partes del video que vimos en la clase pasada. Aquí hay, de aquí para abajo son nuevos, ustedes no los hayan visto. Aquí tengo, bueno, este sí está, que es las normas específicas de cada uno de esos estándares que estamos viendo, ¿no? Cada uno de los estándares que yo les presenté ahí, ustedes ya aquí los pueden, en este enlace, ustedes los pueden consultar y bajar directamente. Entonces, mire que allí en la plataforma está relacionado en un solo paquete toda esa información para que le quede más fácil a usted estudiar. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, digamos que es el material de estudio. Ahora, hay una segunda tarea muy importante que cada uno de ustedes debe hacer, además de la primera tarea. Y es la siguiente. Mire que aquí yo tengo un informe de sostenibilidad de Nutresa 2023. O sea, el último informe de sostenibilidad que presenta Nutresa está aquí, ¿cierto? Y, bueno, vamos a ver un poquito más grande, para que lo vean en pantalla. En ese informe, es un informe GRI, Nutresa. Entonces se los dejo ahí para que ustedes lo repasen, lo observen, lo analicen y hagan una tarea. ¿Ya? Hagan una tarea.
¿Cuál es la tarea? Usted va a analizar qué partes de la norma del GRI, o sea, qué numerales tiene el informe. Miren ustedes que en algunas partes debajo de los títulos, coloquemos lo más grande para que ustedes lo observen. Tienen ustedes que estoy seleccionando en esta partecita que dice presencia en nuestra región estratégica. Entonces mire que hay unos códigos. ¿Sí ven? Dicen GRI 2.1, GRI 2.6 y GRI 2.7. Esos son la codificación del GRI. O sea, quiere decir que en ese informe PDF, de ahí para abajo está ese indicador de esa métrica relacionada con el GRI. ¿Ya? O sea que, de acuerdo a la numeración del GRI, en esta sección está lo que se refiere al GRI 2.1, GRI 2.6 y GRI 2.7. ¿Ya? Busquemos otro, a ver, otro indicador así. Por ejemplo, aquí, miren, aquí dice estructura empresarial. Y entonces aquí está mostrando la parte del GRI que se codifica como el 2.6. ¿Pero qué es el 2.6? Claro, tener todos esos códigos presentes así de primerazo es muy difícil, ¿no? Pero al menos usted ya sabe que donde dice GRI y un numerito quiere decir que eso está haciendo referencia a una codificación que está pidiendo el GRI. ¿Ya? Mire que aquí ya no solamente está mostrando la serie 2, sino que ya está mostrando la serie 3, 3.1 y 3.3. Vamos más abajo que hay otras series más específicas. A ver, yo veo por aquí para que ustedes simplemente vean los números. Miren que esta serie, yo quiero la serie 3, vamos a ver más abajito. Denme un momentico, por favor. Ya, si ustedes examinan ese documento, van a ver todos esos códigos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Les voy a mostrar una segunda herramienta. Este es el informe, pero hay una herramienta, ¿no? Que es esta que ustedes ven aquí, que dice Plantilla GRI 2021. Entonces, si ustedes le dan clic ahí, van a encontrar algo para descargar esa plantilla que está en Excel. Entonces, cada uno de ustedes va a entrar a la plataforma y va a descargar esa plantilla que está en Excel. ¿Pero qué tiene esa plantilla? Ya les voy a mostrar qué tiene, porque con eso van a hacer la tarea. ¿Ya? Y ya les voy a explicar la tarea. Voy por parte porque la tarea tiene que estar bien explicada para que ustedes la puedan hacer sin ningún problema. Entonces, miren, voy a compartir toda la pantalla para que todo lo que yo haga se pueda ver. Entonces, miren. Esteban, buen día. Una preguntita. ¿Hasta cuándo hay plazo para subir las tareas? Esta tarea que yo estoy colocando aquí va a tener plazo hasta el jueves. ¿Por qué? Porque el próximo sábado aspiro a que todos tengan sus certificados, los que hayan hecho las tareas. Entonces, para tener tiempo entre jueves y viernes, ¿Y la primera hasta mañana? ¿O las dos hasta el jueves? Hasta hoy. Por favor, háganla. Terminen hoy de hacer la primera. No, a mañana, pues que es muy largo. Yo estaba esperando esta clase para complementar. Porfa. Bueno, ahí vamos a ver, listo, la voy a colocar hasta mañana. Miren ustedes que aquí en esta plantilla que les estoy mostrando, esta plantilla es oficial del GRI. ¿Ya? No, yo no me la inventé, yo soy muy delicado en reconocer las fuentes de cada cosa, ¿no? Esta plantilla es original del GRI, lo que yo hice sí fue modificarla un poquito, colocarle colores y todo, porque originalmente pues no era así, ¿no? O sea, la información no es como tan visible como está en estos momentos. Pero la fuente de esta plantilla es del GRI. ¿Para qué sirve esta plantilla?
Sirve para que cuando usted vaya a una empresa, usted pueda seleccionar con la empresa cuáles son los contenidos del grid que usted va a reportar. ¿Ya? Y aquí está cada uno de ellos, en esta columna que dice divulgación, está cada uno de los códigos y dice, voy a colocar más grande para que lo vean, y dice qué es cada cosa, qué es cada código y qué tipo de información muestra. Entonces mire que dice el 2.1, detalles organizativos, detalles de la organización, o sea, el nombre, razón social, todo eso. Y si ustedes se van, 2.7 habla de los empleados, 2.8 trabajadores que no son empleados, 2.9 estructura y composición y gobernanza. ¿Sí? Va a volver más grande todavía para que pueda ver mejor. Entonces miren ustedes que allí en esta plantillita está la explicación de cada código. Por eso es que esta plantilla es muy importante porque nos ayuda como a tener una síntesis de todos esos códigos y cómo están categorizados, porque es que son tantos que uno, pues sinceramente, se puede llegar a confundir, ¿no? Entonces mire que aquí la serie 2, mire que dice contenidos generales, ¿no? La serie 2, contenidos generales, pero ya la serie 3 dice materiales, temas materiales, o sea, temas ya de la operación del negocio. Y comienzan las diferentes codificaciones, 3.1, 3.2, 3.3, a ver, veamos acá más abajo. Aquí, por ejemplo, 3.1.1, materiales utilizados por peso y volumen. 3.1.2, materiales de entrada reciclados utilizados. 3.1.3, productos recuperados y sus materiales de embalaje. Como les decía, en un informe de sostenibilidad en GRI real no están todos, sino que están algunos de ellos. ¿Cuál es la tarea que usted va a hacer, estimado amigo? Mire que aquí hay una columna que dice ubicación. ¿Qué significa eso? Significa la ubicación de este ítem dentro del reporte. ¿Ya? La ubicación del ítem dentro del reporte. Entonces, usted tiene el informe de Nutresa, que es una empresa, un sector económico muy importante aquí en Colombia. Usted tiene ese informe que es muy completo. Usted va a buscar los puntos del informe que se encuentran ahí. Entonces dicen, el 2.1, ¿cierto? En todos los informes tiene que estar el 2.1 porque es obligatorio, ¿no? Entonces ustedes van a decir dónde está. Está en la página 10, así lo van a escribir, guión, párrafo 2, digamos que está ahí. Entonces lo escriben tal cual como es, como en esa nomenclatura que les estoy diciendo, párrafo, página 10, párrafo 2, y lo ubican exactamente donde se encuentra la información. Y los que aparezcan, ustedes los van a colocar en su respectivo lugar. Entonces mire que la tarea, usted se va aquí a tarea, aquí dice tarea, ¿cierto? Y ahí está la tarea. ¿Sí la ven? Esteban, eso también lo hacen para fundaciones, asociaciones, todo eso. Todas esas. Es voluntario. Wow. Es voluntario, así que cualquier empresa puede tener GRI, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, claro, porque una empresa que sea de servicios, pues también tiene impacto, ¿no? Tiene impacto social, ambiental y económico. Entonces, la tarea dice así, ya para no alargarme tanto, dice, estudio el informe de sostenibilidad de Nutresa 2023 y con la plantilla de Excel, que la acabo de mostrar, en la columna ubicación, indique si los aspectos de la norma se encuentran en el informe describiendo el número de página y el número de párrafo, como por ejemplo, como lo coloqué aquí. ¿Listo? Entonces, claro, en el guioncito no necesitan escribir párrafo, sino que el guioncito de sobra entiende que si tiene un guión, ya es el párrafo. ¿Ya?
Y entonces aquí coloco un ejemplo. La tarea, cuando la respondan, hacen una tablita y la colocan así. Código del aspecto, ¿cierto? Y dónde está ubicado. De todos los aspectos que encuentren. Ese ejercicio les va a ayudar muchísimo para que ustedes aprendan a leer un informe de sostenibilidad y, por lo tanto, si ustedes lo aprenden a leer e interpretar, ya ustedes van a tener una idea de cómo elaborarlo, cómo elaborar el informe. Claro, eso no es todo, porque esa es la parte más superficial del informe, ¿cierto? Elaborarlo como tal. Lo más importante es extraer los datos. Pero, porque este curso es de aspectos generales, pues ya extraer los datos requiere ya un curso mucho más profundo, ¿no? Que en los próximos días, después de la graduación de las personas que están interesadas, podría suministrarles información sobre esos cursos más avanzados del GRIP. Pero al menos con este, usted ya se comienza a familiarizar con esa estructura de los informes GRIP. ¿Listo? Bueno, esa es la tarea que tienen que hacer. Esta tarea, voy a dejar esta tarea y la primera para el día jueves máximo. Por favor, háganla. Mire que no es una tarea difícil. La anterior tarea podría haber sido dispendiosa, ¿cierto? Por lo larga, pero porque es una tarea que yo les indiqué que hicieran en la empresa donde ustedes trabajan, incluso en su propia empresa. Entonces, armar un informe para la misma empresa pues es muy fácil, ¿no? Usted tiene todos los datos, toda la información ahí a la mano. Bueno, estimados amigos, vamos a ir a un break de 10 minutos, por favor. Son las 15, regresamos a las 25 para ver otra sección que se llama herramientas para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, voy a parar aquí la grabación para que volvamos ahorita a la otra sección